música no és el meu, millor ho deixo un expert. Porta des dels 12 anys tocant la guitarra clàssica espanyola. Ell és Anders Clemens, un noruec tarragoní. Muy buenas, Anders. Buenas. Tú eres noruego. Sí. ¿Qué ha pasado en tu destino para llegar hasta aquí, hasta Tarragona? Una mujer, como tantos. Yo estudié tanto en Noruega como en Holanda, donde conocí a mi mujer, que era de aquí, y hice mi postgrado en Barcelona, pero ya viviendo en Tarragona, así que ya llevo 12 años. ¿Qué te hizo iniciar en el mundo de la música? Y más en concreto con la guitarra clásica española. Ya, no, en mi familia siempre ha habido mucha música, entonces era un poco, venía de allí. Y la guitarra era un amigo que quería tocar el heavy metal, y me parecía muy guay, pero teníamos por la escuela de música que aprender un poco de la guitarra clásica antes. Y supongo poco a poco me fue más tirando por este estilo de música. ¿Has interpretado el concierto de Aranjuez como solista? Cuéntanos. Sí, varias veces. La primera vez claro, yo nunca pensé llegar a eso, ¿no? Es algo como solista con orquesta, pero me llamaron de una orquesta en Noruega, creo que en 2004 o 2005, y fue una experiencia de pasar muchos nervios y tensión y eso, pero también una experiencia única de poder hacer música con una orquesta de tanta calidad y un director de hacer música en este contexto, ¿no? Que fue una experiencia fantástica. Bueno, has sacado un nuevo disco titulado Fernando Sor. ¿Qué podemos encontrar en él? Fernando Sor nació en Barcelona en 1778 y de hecho dentro de la historia de la guitarra creo que es un nombre de referencia y quizá uno de los más importantes. Era cuando el instrumento ya tenía 6 cuerdas y tal, casi como lo conocemos hoy. Pero lo más importante que hizo él era escribir música que ponía la guitarra casi a la par del piano, o este tipo de música de complejidad, de belleza, eso que hizo la guitarra no solo un instrumento de acompañar canciones o así, pero un instrumento de solista digno. Si todo esto, el mundo de la música no hubiese existido para ti, tú de pequeñito, ¿qué querías ser? ¿Qué hubiese gustado ser? No sé, es que vengo de familia de médicos, así que supongo por algo así, pero no, de hecho la música y la guitarra poco a poco ha sido como mi mundo, aunque sería más fácil quizás ser médico, entre comillas, ¿no? Las experiencias más frustrantes de mi vida ha sido con la música, pero sin duda, pero también lo más sublime, lo más casi de tener contacto con una realidad paralela, ¿no? Con algo espiritual muy profundo. Pero pasa muy raramente y la mayoría de los días eso es más frustración que esto. Pero está ahí, yo sé que está ahí, entonces es una búsqueda continua. Bueno, ya para despedirnos, ¿nos podrías deleitar un fragmento de tu música? Sí, empezaba a tocar un poco de la obra quizá más conocida de Fernando Sor, que son unas variaciones sobre un tema de Mozart.
til alle seere av Republika Tsjekka en riktig god jul.